Con su venia, señor presidente. Este periodo ordinario de sesiones que inicia será recordado por aprobar la Ley General de Servicio Profesional del Docente de manera fast track. Es increíble que un tema tan importante para México no sea discutido a profundidad ni con especialistas en la materia, sino por el contrario, en lo oscurito y solo entre unos cuantos legisladores. Este tipo de acciones violan la fracción primera del artículo 193 del reglamento del Senado de la República, que a la letra dice: los dictámenes y en su caso las opiniones correspondientes se publican en la Gaceta cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la cual son puestos a debate y votación. Si no se respetan las propias reglas internas, ¿con qué cara se le puede pedir a la coordinadora que no bloquee las calles del Distrito Federal? Y más cuando se está hablando de un tema toral para México. Con dicha arbitrariedad se está poniendo en juego el futuro de todo el pueblo mexicano. Por tal razón, esta reforma debe ser discutida con especialistas en el tema. Es necesario que se abra el debate sobre la reforma educativa, que se discuta a fondo. ¿Cuál es la prisa para aprobarla? Por otra parte, de aprobarse este dictamen, se estaría provocando a la coordinadora, lo cual, por lo cierto, no es casual que esté integrada por los estados más pobres del país. Esto dice mucho. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, elaborado por el INEGI a nivel nacional, el 11% de la población entre 6 y 14 años no sabe leer ni escribir. El mismo censo revela que las entidades federativas mexicanas que presentan un mayor grado de analfabetismo son Chiapas con el 18%, Guerrero con el 17% y Oaxaca con el 16%. Existen muchos lugares de México donde la educación no se imparte, a pesar de que está garantizada en nuestra Constitución Federal. Sin duda, un terrible malestar que debe ser atendido de manera prioritaria y que la reforma educativa enviada desde Los Pinos no lo contempla. ¿De qué servirá que se tenga excelentes profesores si no cuentan con las herramientas adecuadas y la infraestructura idónea para la impartición de clases? Es innegable que nuestro país presenta un rezago educativo. Actualmente 4 de cada 10 personas mayores de 15 años no concluyeron sus estudios de educación básica. ¿Acaso con la aprobación de las reformas educativas se resolverán estos problemas? La educación es la base esencial para el crecimiento de una nación. A partir de ella se logra impulsar el desarrollo económico, político y social de los estados. Sin una buena educación aparecerá el lastre del atraso, un lujo que no puede permitir en el mundo contemporáneo. La educación impartida en todas las escuelas de México tiene que ser de calidad, sin distinción de la zona en que se encuentren. A fin de lograrlo, los 3 niveles de gobierno deben de trabajar en conjunto, pero de cara a la sociedad y mediante vías plenamente democráticas. Todos los mexicanos tienen derecho a ocupar un lugar seguro en los pupitres de las instituciones públicas educativas, por lo que es una lástima que cientos de niños y jóvenes se queden sin estudiar por no encontrar cabida en las distintas escuelas del país. Aún está lejos la cobertura del 100% en materia de educación elemental. Los deseos de estudiar de los mexicanos tienen que ir de la mano con reformas y leyes que cumplan con lo establecido en el artículo 3 constitucional, es decir, que realmente se garantice a todos los mexicanos un acceso gratuito, laico, a la educación de calidad. El panorama a nivel superior es desalentador. En este año hubo 308,000 estudiantes rechazados de las universidades públicas. La reforma educativa está vulnerando los derechos de los maestros. Sin embargo,
el tema educativo no es solamente una cuestión de evaluar al magisterio, es tan solo una de los tantos temas que deben de modificarse y mejorarse en el ámbito educativo de México. No obstante, la tendencia de las últimas iniciativas ha ido en el sentido de favorecer intereses de grupos, dejando desamparado al grueso de la población. El supuesto remedio para frenar o para enfrentar las fallas y los lastres históricos que presenta el sistema educativo está injustamente limitado al tema magisterial. La propuesta del Ejecutivo Federal está siendo protegida por sus incondicionales. Muestra de ello es que la Comisión de Educación ha funcionado con una vertiginosa velocidad, como una especie de oficina de gestión de los proyectos del Ejecutivo, y aun cuando se han suscitado hechos lamentables de violencia, inestabilidad política y desobediencia civil, con tal arrogancia el prianismo y la izquierda conservadora continúan en el afán de imponer los cambios propuestos desde Los Pinos. Resulta inverosímil que se pretenda decidir en tan poco tiempo el futuro de la educación nacional, siendo un tema tan importante y tan delicado en la agenda. Asimismo, en el fondo de dichas reformas debe permear una visión plural, incluyente, garantista, situación que no se ha presentado. No es posible que se sigan llevando a cabo reformas al vapor, al ritmo que dicta y ordena el titular del Ejecutivo. Hacer las cosas tan apresuradamente, sacando reformas a granel, una tras otra, no deja tiempo para un necesario análisis eficiente, lo que evidencia un claro intento de callar toda crítica, de soslayar a la genuina oposición, en síntesis, una completa burla al Congreso de la Unión, el cual parece una oficialía de partes del Ejecutivo Federal. Una sana evaluación, un sobrio diagnóstico de las necesidades apremiantes de nuestro sistema educativo debe contar ineludiblemente con la participación de especialistas, miembros de la planta docente y autoridades educativas. De igual modo, el proceso de reforma debe ser acompañado desde un inicio por representantes de las partes interesadas, gobierno, maestros independientes, sindicatos, trabajadores, padres de familia y la ciudadanía en general. Termino, presidente, esto con el fin de garantizar la manufactura de una reforma integral en la cual no se pisoteen los derechos laborales de los profesores, ni se ponga en riesgo el carácter laico, la gratuidad y la calidad de la educación. El Estado de Derecho y el pleno apego a la normatividad vigente es de vital importancia para llevar a cabo la reforma de nuestro sistema que requiere. Gracias, señor presidente.